Estamos en el domingo 30, el domingo 30 del año ordinario. Y cuando vengo a pensar, ¿no? Pensando sobre qué decir a propósito de este tan conocido evangelio, realmente no puedo, es decir, las palabras como que retumban, ¿no? Hay palabras que se las usa y se las mal usa y se las pervierte, se las prostituye. Y una de esas palabras lamentablemente es la de fariseo. Ahora, fariseo parecería que es aquel que defiende la tradición, que defiende la iglesia de siempre, que defiende la sana doctrina, la sana moral, el que es ortodoxo, para decirlo de alguna forma, ese hoy es tildado de fariseo. Y bueno, es difícil entonces, cuando vienen con carga, tanta carga las palabras, revertir, porque eso es la técnica que usaba Goebbels, por ejemplo, que usan todos, ¿no? Dar vuelta a las cosas, pervertir el lenguaje, en eso son los marxistas y los marxistas culturales especialistas, en llamar las cosas por otro nombre, usar términos equívocos. Entonces con esto pasa lo mismo. La liturgia de hoy se centra justamente en la parábola famosa del fariseo y el publicano. Entonces tenemos que centrarnos de nuevo, ¿no? ¿Qué es este fariseo y a quién se refería el Señor? Por empezar, Jesucristo también nos está hablando este domingo de oración, como el anterior domingo lo había hecho. ¿Lo recuerdan? La viuda que buscaba justicia de un juez inicuo. Y nos había dicho en el domingo pasado que la oración debe ser perseverante, debe ser machacona, insistente. Es decir, no darse por vencido. También teníamos, recordáis la primera lectura del Éxodo, de Moisés, que no podía bajar los brazos. Bueno, pues bien, hoy el Señor nos presenta el contraste entre la presunción y la contrición. Él no usa términos abstractos como presunción y contrición, sino que los vuelve concretos, como solía hacer él, para que toda la gente lo entendiese, en una parábola. Él no hablaba de términos teológicos y doctos, sino que se quería hacer entender, porque el propósito es ese, para que se entienda y se entienda bien. Y lo que nos está diciendo aquí, muy claramente, que Dios desprecia la soberbia presunción del fariseo. Es alguien que presume, es alguien que presume que él se salva, que él no necesita, que él está haciendo lo correcto, ¿no? Esa presunción de salvación, de que yo estoy, como los italianos, a posto, ¿no? Es decir, no tengo nada, y miro a los demás, ¿no? De reojo y los juzgo. Ese es el fariseo. Es el que, para él, no hay problemas. Es decir, son los que hoy dirían, bueno, cuando van a confesarse o no se confiesan justamente por decir, bueno, yo no tengo ningún pecado que confesar, yo hago lo mío, yo cumplo, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no maté a nadie. No, eso no darse cuenta, no ser conscientes del mal que anida en el corazón del hombre, de todos nosotros, en intenciones, en pensamientos, en acciones, en omisiones. Tantas veces el confite Deo, ¿no? Lo tenemos que repasar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Qué importante que es hacer un buen examen de conciencia. Entonces, ese es un poco el fariseo. Además de este fariseo, interesante porque es verdad, él cumplía con todo,
cumplía, daba el diezmo, como correspondía, hacía todo lo que tenía que hacer. Pero estaba lleno de sí mismo, lleno de sí mismo. Entonces, el Señor lo desprecia, no lo justifica. En tanto, la curiosidad, no estamos muy acostumbrados, pero acepta la oración de un publicano, de uno que públicamente es pecador y doblemente pecador y además muy mal visto, porque cobra los impuestos para la potencia dominante. Es un traidor y encima se queda con el vuelto seguramente. Entonces era la peor categoría. Sin embargo, él acepta. ¿Por qué? Porque la oración de ese publicano es la de un corazón contrito, un corazón que está arrepentido. Es decir, y los salmos nos ofrecen modelos de cómo Dios desea que nos dirijamos a Él. Son modelos de oración. Y precisamente en el Salmo 50, llamado Miserere, el salmista, que el salmista se lo atribuye justamente al rey David, se expresa diciendo: un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Por eso digo, el fariseo puede ser cualquiera de nosotros, cuando presumimos que no hemos pecado, cuando nos vemos justos o cuando nos gloriamos de lo que creemos ser. Tenemos que pensar constantemente: ¿qué pasa si hoy muero y me encuentro ante Dios, ante la verdad, ante el juez justo? ¿Cómo me va a ver Él? Bueno, todo esto nos recuerda, o por lo menos a mí me recuerda la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, cuando uno se quiere engreír, cuando le dice: no se engriáis el uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiera dado. Y, por ejemplo, una persona que tiene una gran inteligencia es un don que Dios le ha dado. Entonces, muy mal hace, es un gran pecado, tratar a los demás con desprecio porque no tienen su coeficiente intelectual. Esos, ¿no? Que no entienden nada y burlarse. Es tremendo eso. Porque eso ha sido recibido. Ese don de esa gran inteligencia no será fabricado él. Qué bueno que lo haya utilizado en alguna forma bien, estudiando, pero si es solamente para su propio provecho, tampoco está bien. Entonces, nosotros podríamos justamente juntar lo del domingo pasado con este domingo. Unir las enseñanzas del Señor sobre la oración insistente y la humildad del corazón, que están justamente presentes ambas en la primera lectura del Siráside, cuando dice, hay distintas versiones, dice: el clamor, o sea, la oración del pobre o del humilde, orada o atraviesa las nubes y no descansa hasta alcanzar a Dios. O sea, no desiste esa oración, el humilde, el pobre, pobre y humilde aquí son sinónimos, hasta que el Altísimo no haya intervenido y satisfecho a los justos y restablecido la equidad. Es decir, textualmente dice así, según aparece aquí la lectura, la versión que se lee el domingo, por lo menos en España. Dice: los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansa, no ceja hasta que Dios le atiende y el juez justo le hace justicia. Pues bien, queridos amigos, yo no puedo terminar sin hablar de la adoración perpetua. Y que siempre viene a cuento. ¿Por qué? Porque nos enseña a ser humildes. Nos enseña a ser pobres ante Dios y a ser perseverantes. Aprendemos a ser humildes arrodillándonos ante la presencia de la majestad de Dios, presente en el Santísimo Sacramento.
y dejándonos interpelar y purificar, toda vez que contemplamos a aquel que es, como dirá la Escritura, 3 veces santo, ¿no? Esto de 3 veces santo, si dicho sea de paso, santo, 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 es el trisagio, 3 veces santo, que cantan los seres celestiales, cuando cantamos Osana, ¿no? En el prefacio, en la apertura del prefacio, significa que es infinitamente santo, infinitamente santo. Pues bien, la adoración perpetua es adorar a Dios sin interrupción, en absoluta continuación. Por lo tanto, es una oración continua, es una oración persistente, donde se elevan himnos de silencio, utilizando aquella frase bella de San Gregorio Nacianceno. Es la oración de una comunidad que persevera. Y eso tiene valor ante Dios. Y tiene valor ante Dios porque es además un valor comunitario y solidario. Es toda una unidad que suplica a Dios y que le está rindiendo además el mayor tributo, el mayor honor, adorándolo como en el cielo, así igual en la tierra. Permanecer en la adoración ante el Santísimo, detenerse, por ejemplo, para hacerle compañía, estos son actos de fe y de amor, de salvación. Y cuando la adoración nunca se detiene, estamos seguros que la salvación, la paz, la alegría, las bendiciones, las gracias, los frutos llegarán a muchos, a muchos. Y cuando digo salvación, sí, porque una conversión de, por ejemplo, una persona atea es salvación. ¿Y qué acto mayor de caridad puede ser ese? Es decir, contribuir a que una persona que esté alejada pueda acercarse. Que se acerque, eso es asunto del Señor, que es Él el que llama. Por un lado, pero también es asunto nuestro. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que eso acontezca, porque estamos ahí, como custodios de la Eucaristía. Perdón. Por lo tanto, el primer beneficio, obviamente, es para la persona que está ante el Señor en adoración, pero el bien allí no se detiene, sino que se extiende a otros. A otras personas, por ejemplo, de su entorno, del entorno familiar, laboral, de amistades. Luego a personas por las que intercede y finalmente por tantos otros desconocidos que encontrarán al Señor, que encontrarán la salvación, por el mero hecho que las puertas están abiertas y que se adoran día y noche. Así que ahí tenemos todo, como el compendio de todo. Vuelvo a insistir, el Señor nos está llamando a una adoración insistente, a ser perseverantes en la oración y hacerlo con un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón que se sabe arrepentirse, porque primero sabe que es pecador. Lo peor que puede uno ocurrirle es que no se considere pecador, pues ya se va a enterar, lamentablemente no. Bueno, aquí me detengo, hoy va a ser excepcional porque generalmente los domingos mando solamente la homilía, las reflexiones acerca de la Santa Misa, pero esta vez vamos a también hablar del sínodo que acaba de terminar y a pedir tanto al Señor. Y también yo pido por la Argentina, que está pasando un momento tremendo, crucial, en estas elecciones, pero que nos pone a prueba, ¿no? A todos, donde ponemos a Dios en nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.